Quiero unirme al saludo del pastor, a la felicitación a todas las madres de esta iglesia, todas esas mujeres valientes que ejercen esa labor tan importante de gestar, de criar, educar, instruir a los hijos que Dios ha puesto en sus vidas. Entonces, las felicitamos, yo las admiro un montón. Y les aplaudo porque es una labor, pues dicen que es muy cansado. Entonces, felicidades para ustedes y todos aquellos que tenemos la bendición, porque realmente es una bendición tener a nuestra mamá cerca, tener a nuestra mamá al lado. A veces son bendiciones que damos por sentado, que lo vemos como muy normal, ¿verdad? Ahí está mi mamá, pero no, realmente es un privilegio tener a nuestra mamá cerquita, tenerla viva, tenerla a nuestro lado. Entonces, si usted tiene a su mamá a la par, vive cerca suyo, abrácela, chinela, cuídela, ámela, respétela, obedézcale como Dios así lo quiere. Y para hoy, como dice el pastor, yo he querido traer una reflexión sobre una mamá de la Biblia. Todavía no les voy a decir cuál es, pero para empezar con esta historia, voy a devolverme un poquito en la historia. Ok. Que los muchachos, los niños pueden pasar a las aulas. Los que faltan todavía, no sé. No, creo que algunos quedaban por ahí, eso. Ahí van. Bueno, entonces les decía que me voy a devolver un poquito en la historia, nada más un poquito, así muy resumida. Recordemos que Dios llamó a Abraham. Abraham vivía en su tierra, en Ur, y Dios lo escogió, le dijo: Abraham, salga de ahí porque me lo voy a llevar a otra tierra, a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Y también le promete a Abraham que de él iba a ser una gran nación. Ese es el pueblo que conocemos, el pueblo de Israel, los hebreos, el pueblo de Israel. Entonces, ese es el pueblo escogido por Dios. Ellos están en Canaán y pasan los años hasta que llega Jacob, un descendiente de Abraham. Y hay hambre, hay una sequía, hay una hambruna en la tierra de Canaán. Entonces, el pueblo de Israel migra a Egipto. Y en Egipto, ahí Dios tenía a José. Algunos de ustedes recuerdan la historia, ¿verdad? Entonces José se encarga de recibir al pueblo de Israel en Egipto. Era algo temporal, pero eso temporal se llevó más de 400 años. El pueblo de Israel estuvo en Egipto durante más de 400 años. José muere, el faraón, que era el rey de Egipto, que tenía en mucha estima a José, se muere también. Y ya nadie se acuerda de José. Entonces el pueblo de Israel es esclavizado en Egipto, es torturado, es tratado de muy mala manera. Y ahí es donde surge uno de los personajes de la historia que yo traigo hoy. Dios escoge a un hombre para sacar al pueblo de Israel de Egipto. ¿Ustedes recuerdan cómo se llama ese hombre? Moisés. Excelente, Moisés. Pero hoy vamos a hablar un poquito sobre Moisés, pero ese no es nuestro personaje principal. El personaje principal hoy es la mamá de Moisés. ¿Alguien recuerda cómo se llama la mamá de Moisés? ¿Se llamaba la mamá de Moisés? Que no sea el pastor. A ver, alguien, ¿quién se acuerda cómo se llamaba la mamá de Moisés? Muy interesante, porque es muy común que no recordemos el nombre de la mamá de Moisés. Hay muchos nombres en la Biblia que quizás no recordemos, pero ese es un personaje muy importante porque fue la persona que Dios utilizó para resguardar la vida de Moisés, para cuidarlo y que él, cuando creciera, pudiera cumplir el plan que Dios tenía para ese pueblo de Israel. La mamá de Moisés se llamaba
Jocabed. Jocabed se llamaba la mamá de Moisés. Bueno, apuesto que el nombre del papá tal vez tampoco se lo saben, entonces no nos sintamos mal con no sabernos el nombre de Jocabed. Amram se llamaba el papá de Moisés, pero el personaje es Jocabed. No se me pongan celosos los papás porque no voy a hablar de Amram, voy a hablar de Jocabed, pero es el Día de la Madre y nos lo merecemos, ¿verdad que sí? Hablar de Jocabed. Entonces vamos a leer, les voy a pedir que por favor abran sus Biblias en Éxodo capítulo 1, en el versículo 9. Éxodo capítulo 1, versículo 9. Entonces, estamos en la historia donde el pueblo de Israel está en Egipto, pero aunque estaban siendo esclavizados, el pueblo de Israel crecía en número, eran súper fértiles. Entonces había muchos israelitas en Egipto y los egipcios estaban con miedo. ¿Por qué? Porque los tenían esclavizados y ellos, los israelitas, estaban ganando en número y también estaban ganando en fuerza. Al parecer eran más fuertes, eran más robustos incluso. Entonces vamos a leer Éxodo capítulo 1, versículo 9 y vamos a leer bastantes versículos. Entonces espero que esté preparado para leer la Biblia hoy. Dice, Éxodo 1, versículo 9. He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Esos son los egipcios hablando. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces el pueblo de Egipto no querían ni que crecieran mucho en número para que no se unieran a los enemigos y para que no se fueran, porque eran esclavos, hacían los trabajos más pesados. Entonces, ¿qué hicieron? Vamos al versículo 11. Dice, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron venir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Entonces vemos aquí la estrategia que estaba usando el faraón. Dice, no me está gustando nada que el pueblo de Israel sea más que nosotros, además son muy fuertes. Entonces, además de ponerles un castigo físico, los trabajos más pesados, el faraón emite un edicto, que es lo que nosotros conocemos en nuestros días, una ley y se tenía que cumplir. Entonces llama a las jefas de las parteras, las que atendían los partos, y les dijo eso: cuando nazca un niño hebreo, me lo matan, y si es niña, la dejamos por ahí, ¿verdad? Entonces era una estrategia para que dejaran de multiplicarse, para que dejaran de crecer en número. Y acá entran esos dos personajes, las parteras. Vamos a leer ahora el versículo 17, dice, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida de los niños. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. A mí me encantaría quedarme en esta parte de la historia para hablar un poquito más, pero no lo voy a hacer. Pero no quería dejar pasar por alto esta fe que tuvieron las parteras.
Es que estamos hablando que el faraón pudo haberlas llamado y dice, pero porque ustedes no me hicieron caso, bueno, las mato, aquí se mueren, porque era una ley, era un edicto que había emitido el faraón. Ellas estaban obligadas a cumplirlo, pero dice la palabra que ellas temieron a Dios, temieron más a Dios que su temor a lo que el faraón les podía hacer. Y eso para mí es una enseñanza de obediencia, a pesar de que su vida corría peligro por desobedecer al faraón. Ellas eligieron obedecer a Dios, y vemos que Dios dice que prosperó sus familias, la bendición por la obediencia que recibieron las parteras. Incluso hay quienes creen que esas parteras ni siquiera eran hebreas. No es seguro, puede ser que sí, que fueran hebreas, pero hay quienes piensan que estas parteras eran egipcias, porque cómo iba a mandar al faraón a hebreas a matar niños hebreos. Pero no es seguro. Sin importar su nacionalidad, ellas decidieron obedecer a Dios, temer a Dios por encima de obedecer la ley del faraón. Y yo creo que esa es una enseñanza para nosotros hoy. Si bien es cierto, nosotros estamos en la obligación de obedecer nuestras autoridades, ya sean nuestros jefes, pero también nuestras autoridades policiales, la ley de tránsito, leyes civiles. Es nuestra obligación como ciudadanos, como cristianos, obedecer la ley. Pero si algún día en Costa Rica nos ponen una ley que nos lleve en contra de la palabra, en contra de lo que Dios quiere para nosotros, ¿qué debemos obedecer nosotros? A Dios por encima del hombre. Amén. Y ojalá que Dios nos dé esa fe, esa fortaleza que le dio a esas parteras en ese momento. Pero sigamos con la historia. Dice, ahora vamos al último versículo del capítulo 1. Como ese plan no le funcionó al faraón, dice, bueno, no me sirvió el plan de que las parteras mataran a los niños. Entonces en el versículo 22 dice, entonces faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija perseverad la vida. Entonces ahora le dijo a todo el pueblo, a todos los egipcios, ustedes tienen la obligación de que cuando ven un niño hebreo, al agua. Y no necesariamente para que jugara con el agua, ¿verdad? Estábamos hablando de matar a los niños. Y ahora vamos al capítulo 2, versículo 1. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, qué buena idea, sí, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, porque de las aguas lo saqué. Esa es la historia que quiero que veamos hoy. Y particularmente yo quise rescatar 4 lecciones o 4 aspectos que podemos aprender de Jocabed. Lo primero que yo vi en esta historia, que Dios tocó mi corazón, es que esta mujer no se dejó doblegar por las circunstancias que estaba atravesando. Estaba en esclavitud,
estaba siendo forzada a trabajos pesados, trabajos difíciles. Vivía en un ambiente completamente pagano. Los egipcios eran idólatras, tenían un montón de dioses, tenían prácticas paganas. No era un ambiente como el que usted y yo vivimos hoy, ¿verdad? De que venimos los domingos a la iglesia. Ellos no podían hacer eso, no podían congregarse para adorar a su Dios. Vivían en un ambiente completamente pagano. Y además, todas las que han sido mamás, imagínense estar embarazadas y que el rey emita una ley que diga: todo niño que nazca va a morir. ¿Se imaginan el susto para una madre saber que si su hijo nace y es varón, está destinado a morir? Yo imagino que fueron 9 meses de angustia, y peor aún, cuando nace ese niño, la angustia, la tristeza que esa mujer pudo haber vivido, pudo haber atravesado. Y sin embargo, ella no se sentó a llorar y a decir: ay, mi niño, lo van a matar. No. Esa mujer no se dejó doblegar, no se dejó amedrentar por la situación, por el ambiente en el que estaba pasando. Y tal vez usted hoy esté igual, tal vez sí, su ambiente familiar no es el más adecuado, tal vez su ambiente en el trabajo es un ambiente pesado, donde tal vez recibe burlas o persecución porque usted es cristiano, porque usted es hijo de Dios. Espero que no esté recibiendo esclavitud de su trabajo. Si lo está haciendo, renuncie y pídale a Dios que le dé otro. Pero en esa época sí, ellos estaban siendo esclavizados, y esa mujer no se dejó doblegar por esa situación difícil que estaba pasando. Lo segundo que yo veo de esta mujer es que fue una mujer sabia. Fue una mujer que con los recursos que tenía logró salvar a su hijo. Por supuesto, vemos en esta historia la mano poderosa de Dios cuidando a Moisés, ¿sí? Pero esta mujer, primero la astucia, yo no sé, yo he visto niños recién nacidos y en un ratito que uno los está viendo, lloran mínimo 2 veces, ¿verdad? Y el llanto no es así como muy, muy bajito, no. Entonces, ¿cómo hizo Jocabed y el papá para mantener oculto a un niño recién nacido durante 3 meses? Mínimo el llanto. ¿Cómo hicieron para que el llanto no se escuchara? ¿O cómo hicieron para que durante 3 meses no llorara? No sé cómo lo hicieron, pero lo que sí es cierto es que durante 3 meses esa señora Jocabed se las ingenió para que no llorara. Ojalá hubiera quedado escrito en la Biblia cómo lo hizo, ¿verdad? Porque sería muy útil para la crianza de los niños. Pero lo logró, lo hizo. Y dice la Biblia que cuando ya no lo pudo ocultar más, dijo: bueno, tengo que hacer algo. Cogió una canasta, la impermeabilizó, ¿verdad? Le puso cosas para que el agua no entrara por la canasta. Y yo quiero pensar, o es mi opinión, que ella probablemente estudió el comportamiento de la hija del faraón. Yo no creo que Jocabed nada más hubiera dicho: bueno, hoy martes ya este chiquito ya no puedo ya no puedo evitar que llore más, ya lo voy a tirar por el río. No, probablemente ella, no lo dice la Biblia, pero probablemente ella estudió el comportamiento de la hija del faraón. Dice: mira, esa es la que se baña los sábados a las 9, ¿verdad? Entonces ese día voy a mandarlo, ¿verdad? Fue una mujer sabia, una mujer que con los recursos que tenía, siguiendo la voluntad de Dios, logró salvar a su hijo. Y lo otro que yo quiero rescatar también, bueno, y le funcionó el plan, ¿verdad? Recordando la historia, entonces Jocabed manda a su hijo. La hermana mayor, que se llamaba Miriam, le dicen algunas personas, lo iba vigilando. Pero no es como que ella iba ahí a la par de la canasta para que no se volcara. No, ella simplemente, dice la Biblia, que iba observando para ver qué pasaba. Cuando llega a donde está la hija del faraón abre la canasta y dice que Moisés estaba llorando. Entonces ven, el niño lloraba. ¿Cómo hizo la mamá
ocultarlo, no sabemos. Pero el niño lloró. Vean, yo no sé ustedes, yo no soy mamá, pero para mí no hay nada que me quiebre más el corazón que ver a alguien llorar. Si alguno de ustedes en este momento se pone a llorar, yo lloro con usted, sin saber por qué usted está llorando, yo me pongo a llorar también. Y más si es un niño, si es un bebé que está llorando, eso toca el corazón. Yo no sé si a los hombres les pasa, yo creo que no, es más de nosotras las mujeres, pero eso fue lo que pasó. Donde la hija del faraón abre la canasta, se encuentran con el niño, dice que el niño estaba llorando. Y entonces ahí Dios toca el corazón de esa hija del faraón. Esa hija del faraón pudo haber dicho, y mira, un niño hebreo, a ver, alguien que me venga a matar a este niño, porque ese niño dijo mi papá, el faraón, que tiene que morir. Y vemos que no, que la hija del faraón, Dios la usó para quebrar una ley de su propio padre, del faraón, y resguardar la vida de Moisés. No lo mató, sino que más bien lo cogió en sus brazos y se lo dio a otra mujer para que lo criara, porque era la costumbre. Entonces, vemos que el plan de Jocabed le funcionó. Ya Moisés de momento está a salvo. Y aquí veo también el tercer punto que quiero rescatar de Jocabed, es que Jocabed se tuvo que desprender 2 veces de Moisés. Vean, a mí esto que de verdad, pónganse en los pies, ustedes como padres, si no tienen padres, pónganse, no sé, piensen en su sobrino o en alguien que ustedes quieren mucho, en tener que dejarlo ir, tener que desprenderse. Estoy segura que Jocabed amaba a su hijo y lo amó tanto, lo amaba tanto que dijo, lo tengo que dejar ir. Si lo dejo conmigo, que es lo que quisiera, probablemente Jocabed eso es lo que quería, que Moisés se quedara con ella. Eso es lo que yo quiero, pero no, si ella se lo dejaba, Moisés iba a morir, porque ya no lo podía ocultar más. ¿Qué hizo Jocabed? Lo dejó ir, se desprendió. Y ese es el amor. Ese es el amor, ese es el verdadero amor. Dios nos amó tanto a nosotros que ¿qué hizo? Sacrificó a su hijo también. Se desprendió de su hijo, sacrificó a Cristo su hijo para salvarnos a nosotros. Esa es la mayor muestra de amor que alguien puede dar. Y luego tuvo la bendición de que el plan le funcionara. La hija del faraón le paga para que críe a su hijo, ¿verdad? Un muy buen plan. Jocabed pudo estar con su hijo y además recibir un salario de parte de la hija del faraón. Pero luego, cuando llegó el momento de destetarlo, tenía que entregarlo otra vez. Y eso fue lo que hizo. Hoy en día, ¿verdad? Normalmente un bebé toma leche materna hasta, no sé, máximo 2 años, algunos menos, 1 año. Algunas excepciones más de 2 años, pero en promedio digamos que 2 años. En esa época no, la costumbre eran 4 a 5 años. Entonces Jocabed, digamos que cuando Moisés cumplió esa edad, 4 a 5 años, tuvo que llevarlo a la hija del faraón y decirle, aquí está su hijo. No le pudo decir, aquí está mi hijo, aquí está su hijo. Y dice que la hija del faraón lo tomó como su hijo. Y aquí está la cuarta enseñanza. No, quiero, antes de terminar ese punto, que leamos el Salmo 55, 22. Es un salmo muy especial. Salmo 55, 22. ¿Cuál es la enseñanza de este punto? Jocabed se desprendió de su hijo en 2 ocasiones. Yo no sé cuál es la circunstancia difícil que usted está viviendo hoy. Sí sé que hay una alta probabilidad de que está atravesando una dificultad, una situación difícil en su vida. Si no la está atravesando, le aseguro que la va a atravesar en algún momento. Y este salmo es maravilloso. El Salmo 55, 22 dice, echa sobre Jehová tu carga
y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Yo no sé cuál es su carga y probablemente yo no le puedo ayudar, pero si usted echa sobre Jehová su carga, será Dios el que lo va a sustentar. Y esa promesa es maravillosa. Yo quiero que usted hoy, si eso es lo que se lleva, se lo lleve. Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga, confíe en Él y Él hará. El cuarto punto y el último: Jocabed educó, instruyó a su hijo, a Moisés. Vimos en la historia que sí, la hija del faraón le dice: ok, está bien, sea usted la nodriza de este bebé. Entonces Jocabed pudo estar con Moisés los primeros, digamos, 5 años de su vida. Y en esos 5 años estoy segura que además de amamantarlo, de alimentarlo, de enseñarle a caminar, de enseñarle a hablar, le enseñó y le transmitió la fe. Jocabed estaba segura que el tiempo que tenía con Moisés era reducido, era limitado. Entonces ella tuvo que aprovechar el tiempo para instruirlo. Hay quienes dicen, los psicólogos y las personas que estudian el comportamiento de las personas, dicen que los primeros 5 años de vida de una persona son vitales para formar su carácter, para formar su obediencia, su comportamiento, su personalidad. Esos primeros 5 años de vida. No es que después de 5 años ya no hay nada que hacer, por supuesto que no, pero esos 5 años son cruciales para la formación de un niño. Y Jocabed, sin tener estudios en psicología, ella lo supo y ella instruyó, transmitió la fe que ella tenía. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a leer Hebreos 11:24 y aquí vamos a ver la influencia que Jocabed tuvo sobre Moisés, porque cuando leemos en la historia en Éxodo, estos versículos que leímos, no hay gran detalle de lo que Jocabed hizo con Moisés, de la infancia de Moisés no hay detalles, pero Hebreos nos va a dar una buena pista. Hebreos 11:24 y el 25. Dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios, antes que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Ven ustedes la maravilla de influencia que tuvo Jocabed sobre Moisés? Ella estuvo con él 5 años, 5 añitos. Cualquiera diría que a los 5 años una persona es muy pequeñita, no entiende grandes cosas de la vida, pero vemos que luego de esos 5 años Moisés pasa con su familia egipcia, con toda la familia del faraón, lleno de lujos, de excensidades, de riquezas, tenían esclavos a su servicio. ¿Y qué hizo Moisés siendo ya grande? Dice la Biblia, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. Es como que a usted, no sé, lo adopte Elon Musk, ¿verdad? Que es una persona que tiene mucho dinero y que cuando usted sea grande diga: no, yo no soy hijo de él, yo soy hijo de estos. Sé que es una comparación ridícula, ¿verdad? Pero es un ejemplo. Aún mayor, Moisés rehusó llamarse hijo de la hija del faraón y dice que en lugar prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios, porque Moisés creció y su pueblo siguió siendo esclavizado, su pueblo siguió siendo torturado, y él prefirió eso a ser llamado hijo de la hija del faraón. Ahora, ¿cómo sabemos que fue su mamá la que influyó sobre él? Vamos a devolvernos un versículo en Hebreos 11. Vamos a leer Hebreos 11, 23. Hebreos 11, 23 dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres
por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés cuando nació. Un niño cuando nace puede tener fe. No, ¿verdad? Es un niño. Entonces, en este versículo 23, ¿quiénes fueron los que tuvieron fe? Los papás de Moisés. Ahí vamos a incluir a Amram, porque dice que sus padres. Por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres. La fe de sus padres. Si usted tiene hijos, sepa que la fe que usted profesa, la fe que usted practica, no tanto la fe de la que usted habla, la fe que usted practica, la fe que usted vive, la va a transmitir a sus hijos. No, es matemático. Así como otras costumbres también, ¿verdad? Nosotros, hijos, somos producto de nuestros padres. Quizás yo tengo algunas costumbres de mi papá, otras de mi mamá. Yo soy seria así como mi papá, ¿verdad? Esas son conductas aprendidas, Lo mismo es con la fe. Jocabed y Amram transmitieron su fe a Moisés, a tal punto que cuando él creció, eligió ser hebreo, ser israelita, dejando de lado los privilegios que tenía el ser egipcio, hijo del faraón. Yo sé que no es fácil la labor que tienen los padres. Yo sé que es una labor difícil, pero hay un mandamiento para ustedes padres que está en Proverbios 22:6. Yo sé que muchos de ustedes se lo saben. Proverbios 22:6. Pero la bendición de ese mandamiento es que viene con una promesa. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y ni aun de viejo se apartará de él. Instruye al niño en su camino, y aun de viejo no se apartará del camino del Señor. Si usted aún tiene hijos pequeños, aproveche el tiempo para instruirlos. Si sus hijos ya crecieron, sígalos instruyendo, siga orando por ellos. Vemos aquí que los papás de Moisés, lo leímos ahora en Hebreos y lo leímos en Éxodo también. Dice que los papás vieron que Moisés era hermoso. A mí me llamó mucho la atención eso. Vieron que era hermoso. Entonces yo dije, ay, como toda mamá, ¿verdad? Toda mamá cuando le ponen al bebé así todo lleno de cosas y todo, ¿verdad? La mamá lo ve y, ay, el bebé más hermoso que ha visto es ese bebé que le están poniendo ahí, ¿sí? ¿Verdad que sí? Si a mí me pasa con mis sobrinos, para mí son los más lindos que existen, con los hijos también. Pero me llamó la atención que la Biblia dijera que sus papás lo vieron hermoso. Yo empecé a hacer memoria y dije, yo creo que no hay otro caso en la Biblia donde los papás vieron que el bebé era hermoso. Entonces yo dije, qué particular. Entonces le pregunté a Abraham, que Abraham entiende el hebreo, qué significaba esa palabra, si era lo mismo para nosotros, de que era muy lindo, ¿verdad? Que era un bebé así todo rosadito, todo pochotón. Y entonces él hizo la búsqueda, y esa palabra en hebreo es la misma que los hebreos dicen la que utilizan para decir buen día, buenos días, buenas noches, esa palabra hermoso. Entonces, cuando Moisés nace, Dios tiene un plan para él. No fue que conforme fue creciendo, ya Dios sabía que a Moisés lo iba a usar. Y puso en el corazón de sus papás el ver algo especial en sus hijos. Era hermoso, era bueno. Y quizás ahí fue donde creció aún más ese instinto materno de cuidarlo, de protegerlo. Y vemos cómo cada acción que esa mujer, que ese hombre, que incluso la hija del faraón, acciones pequeñas, todas fueron usadas por Dios para cumplir el propósito de Dios, para cumplir la voluntad de Dios. Jocabed no solamente tuvo Moisés,
tuvo también a Aarón y a María. Esos son los 3 que están registrados en la Biblia. No recuerdo si hay algún otro, pero esos son los 3 que están. Y los 3 fueron siervos de Dios. Los 3 sirvieron a Dios. Jocabed realmente fue una mujer que influyó con su fe en la vida de sus hijos. Y fueron hijos que fueron utilizados para el propósito divino que Dios tenía con ellos y el propósito divino que Dios tenía con el pueblo de Israel. Entonces, si usted tiene hijos, edúquelos, críalos en el camino del Señor, pídale sabiduría a Dios para que lo haga de la manera correcta, conforme a la voluntad de Dios. Si usted no tiene hijos o ya son grandes y lo que tiene son nietos, hágalo también. Seamos cristianos que influyamos sobre la vida de los demás, que nuestra fe pueda ser transmitida a otros también. Todos tenemos un círculo de personas a nuestro alrededor, algunos tendrán muchos, otros tendrán poquitos, pero sea de influencia hacia los demás, transmita con su testimonio, transmita con su vida, también con sus palabras, la fe que profesamos, la fe que practicamos. Y confíe en que Dios va a hacer, ponga sobre Él sus cargas, ore, confíe, alábelo y verá que Dios va a actuar en su vida. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias. Gracias, Señor, porque la mayor muestra de amor la diste enviando a Cristo a morir en la cruz por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque nos amas de tantas maneras. Gracias porque una manera de expresar tu amor es con nuestras madres, Señor, con nuestros padres. Gracias te damos por el tiempo en que nos has permitido tener a nuestra mamá cerca. Y en esta mañana yo quiero rogarte para que tú las bendigas. Bendice, Señor, a cada madre de esta congregación. Llénalas de sabiduría, de fortaleza, llénalas de paz, de salud, para que ellas puedan seguir siendo ejemplo a su familia, a quienes las rodean. Y a nosotros, Señor, tus hijos, ayúdanos a confiar siempre en que todo, Señor, tú lo usas para nuestro bien. Tu palabra dice que a los que te amamos, los que te aman, todas las cosas nos ayudan para nuestro bien. Ayúdanos, Señor, para que en medio de la circunstancia nuestra fe crezca y no decaiga, que podamos siempre ver tu mano, Señor, actuando en nuestra vida. Por Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.